Gracias por ver el video. Hoy quiero leer con ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El próximo verso dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Hasta aquí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Muy bien. Quiero hablar con ustedes un poco. La vida, día tras día, con lo que Dios permite, nos enseña realmente a hacer lo correcto, lo viable, lo agradable y lo que Dios quiere que hagamos. Cada obstáculo, cada falla, cada cosa a la que nos enfrentamos, muchas veces Dios la está utilizando para enseñarnos a alcanzar la perfección a la que nos ha llamado a caminar. Hoy quiero hablarles un poco sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. En la voz de Dios reside todo. Los recursos espirituales, materiales, físicos, todo lo que el ser humano necesita está en la voz de Dios. Fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios en tu corazón comienza a alinearse con la voluntad de Dios y empieza a hacer lo que a Dios le agrada. El versículo que leímos nos dice que si escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y ponemos en obra todo lo que nos ha prescrito, Él nos bendecirá y nos exaltará. En Deuteronomio, Dios le habla a Israel y le resalta la importancia de escuchar su voz y obedecerla. Dios comienza a dar una lista de las consecuencias favorables que vendrán a nuestro favor si escuchamos y obedecemos su voz. Hay muchas voces en el mundo. Está la voz del dolor, la voz de emociones que no son de Dios, las voces de las noticias, las voces de los brujos, las voces de los políticos, las voces de aquellos que solo viven para buscar los errores y distorsionar la doctrina, las voces de los que no creen en diezmar y ofrendar, las voces de las personas que no valoran el mover del Espíritu de Dios, las voces del ego, del orgullo, de la avaricia, de la vanidad. También está la voz de la mujer, la voz del hombre y la voz del diablo. Hay muchas voces que pueden estar tratando de llenar nuestro interior, pero ninguna de estas voces nos garantiza lo que garantiza la voz de Dios. Ninguna de esas voces nos dará la paz que solo viene a través de la voz de Dios. Ninguna de las voces del mundo, ni siquiera la voz de la lógica, ni la voz de la razón, producirá en nosotros el impacto y la transformación que produce la voz del Espíritu Santo. Estar enojado a Irán y sentir celo por la forma en que se trata las cosas de la obra de Dios. Pero esa no debe de ser la voz que nos dirija. Debe de ser la voz de la palabra de Dios. La voz de Dios reside tu liberación, tu bendición, vida para tu vida. En la voz de Dios está la dirección que te va a llevar al éxito y al cumplimiento de tus sueños. En la voz de Dios está la unción, el poder, el permiso para operar en lo sobrenatural. Todo lo que Dios hizo lo habló. Todo lo que Dios quiso lo mencionó. Y cuando descubre el poder que hay en escuchar la voz de un buen amigo, una amiga, dándote un buen consejo, seguro que te irá bien. ¿No han oído que el que no hace caso no llega viejo? El que no oye consejos no llega viejo. Somos muy animados para anhelar los resultados, pero muy malos para hacer caso. Los consejos que vienen de gente que está conectada con el Espíritu de Dios. Si oyendo un consejo de hombre te puede ir bien, ¿cuánto más escuchando un consejo de Dios? Cuando escucha la voz de Dios que está escrita en las Escrituras, la Biblia no es como algunos la han puesto, que dicen, fueron puesta por hombre, sí. Pero ¿qué clase de hombre? Uno escribió.
digámoslo así, en el 500. Otro escribió en el 1500, y concuerda lo mismo que escribió en el 500. Y nunca leyó lo que escribió el del 500, ni se conocieron, es la evidencia de que este libro no fue dirigido por mente humana, sino por el Espíritu de Dios. Así que la voz de Dios está en esta escritura. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Todos queremos escuchar su voz. La Biblia dice en Génesis que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Es decir, que Dios está interesado en comunicarse. El detalle que no tengo el tiempo es que la voz de Dios hay que descifrarla muchas veces. Porque muchas veces la voz de Dios se siente. Muchas veces la voz de Dios se entiende. Muchas veces la voz de Dios se piensa. ¿Sigo o paro? La voz de Dios puede sentirse. Tenemos un Dios que también tiene emociones espirituales. Él dice que su corazón se quebranta con Israel, así que Dios se puede comunicar a través de tus emociones. No estoy aquí, me siguen o no me siguen a través de tus emociones. Dios puede hacerte sentir algo que tú dices, esto tiene que venir de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Primero, ser consciente que Dios quiere hablar contigo, que Él te diseñó para comunicarse contigo. Ahora, ¿qué es lo primero que debe de hacer para entrar en contacto diariamente con la voz de Dios? Hay muchos puntos que pudiéramos señalar hoy. Estoy dando una pequeña enseñanza, le estoy hablando. Pero uno de los primeros puntos que podemos hacer, aunque hay muchos, uno de los primeros puntos es aprender a callar las demás voces. ¿Qué sucede cuando tú estás en el Dantau y hay mucha gente hablando al mismo tiempo? Tiene que definir a quién le va a prestar atención. Y aún así, las voces de los demás pueden interferir para que tú escuche la voz que te interesa. Así que lo sabio es apartarse de las muchas voces donde solo quede la voz de Dios. Tiene que aprender a apartarse de las voces de los hombres para que pueda entrar en contacto con la voz de Dios. Mientras esté escuchando las voces de los demás, se te hará difícil escuchar la voz de Dios. Cuando lees sobre las personas que escucharon normalmente, estaban en un lugar donde las demás voces no estaban mucho de ello, estaban en meditación, en soledad total, porque Dios no está muy interesado en hablar con alguien que no le preste atención. Dile a alguien, tiene que callar las voces, la voz de la razón, la voz de la emoción, la voz del dolor, la voz de la tristeza, la voz de la avaricia. ¿Calla las voces que no me permiten identificar la de Dios? ¿O que no me permiten entrenarme para escuchar la de Dios? A mí me emociona el tema de la voz de Dios, porque yo sé qué significa eso. ¿Qué hago para que estas voces que me aturden, que me confunden, se callen? A veces, esas mismas voces que no vienen de Él. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, debemos de entregar todo nuestro pensamiento a Dios. Cuando lees la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros enseñados y exhortado unos a otro en toda sabiduría. Di conmigo que la palabra de Dios abunde. Luego dice cantando con gracia en vuestro corazón, y al Señor, y con himnos y cánticos carnales, cánticos espirituales. Dos cosas debe de hacer para que las voces que no son de Dios se callen. Primero, llena tu interior. No de noticiero, sino de la palabra de Dios. Si llena tu corazón de noticiero, las voces del noticiero va a hablar. ¡Aleluya! Si llena tu corazón del chismoso, la voz del chisme te va a hacer prejuicioso. Pero si llena tu corazón de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hablar a tu espíritu. Habrá alguien que está aquí en esta mañana. Si lo paro, toda sabiduría y todo se habla de cántico con gracia en vuestros corazones. Él no está diciendo lo que en Tomen canten. Él no está diciendo lo que van a la escuela de cántico canten. Él está diciendo
Que todos tengan cántico de gracia y cánticos espirituales. ¿Cómo va a llenar tu interior de las cosas espirituales? Si en tu casa hay canciones carnales, alguien tiene que alabar a Dios, los músicos, los cantantes. Escuchen bien. Ustedes tienen que afinar muy bien lo que van a cantar, porque la Biblia enjuicia cánticos carnales. La Biblia nunca habla de cántico a la emoción. La Biblia habla de cánticos espirituales. Y no me importa que el cántico espiritual no entone. Tal vez no entona, pero el que transforma es el que llena, es el que libera y es el que cambia. Alguien tiene que alabar a Dios. A veces hay cantantes que pierden el discernimiento y entienden que tienen que cantar algo que sepe. No, tienen que cantar algo que libere. Si yo hubiese sido cantante, yo estuviera en todos los niveles, porque yo cantaría lo que libera, yo cantaría lo que lleva a la gente a la presencia de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Se salvaron a su nombre. Aquí no dice que los que entonan bien son los que deben de cantar. Y en verdad, yo no quiero a alguien desentonado cantando. Aquí, es horrible. Pero Pablo no está hablando de cantar en público. Pablo no está hablando de grabar un disco. Pablo dice que hay en tu boca cánticos espirituales, que haya aleluya. Cuán bello es el Señor. Yo no tengo que grabar un disco para eso. Yo voy al monte y digo, y comienzo a adorar a Jesús y a decirse, la belleza de mi Señor. Hay alguien que alaba a Dios. Nadie tiene que aplaudirme. Yo estoy llenando mi interior. Yo estoy saturando mi espíritu. Con cánticos espirituales es tiempo de que cantes. Jehová canta, dice la Biblia. Hay alabanza y adoración, porque en el cielo hay alabanza y adoración continua, y en tu casa no se alaba a Dios. Si tú quieres que el trono se mude a la tierra, o la presencia esté del cielo a la tierra, pues entonces crea un ambiente como lo hay en el cielo. Canta y alaba. Jesús Pablo dice que nuestro interior debe de estar lleno de la palabra de Dios y de cánticos espirituales. Pablo no dice que se canta como un gallo no cante, y tampoco que sea el ronco, no lo haga. Tú no estás cantando para deleitar a los demás. Eso déjalo. A quien Dios le dio el don de cantar, ellos cantan a Dios y nos deleitan y nos conectan. Pero tú no estás cantando para conectar a otro. Tú estás cantando para conectarte tú. Y como tú te puedes soportar así, que tú te puedes tú mismo cantar a Dios. Hay alguien que ha dado a Dios. A veces para entrar en la presencia de Dios hay que entrar así, que tiene tu espíritu, que cuando me toca tengo que llorar y pronto algo comienza a suceder. Tú no estás cantando para un disco, tú estás cantando para temblar, para llenarte que abunde en vosotros la palabra de Cristo. ¿Qué tiempo le dedica a la Biblia? Debe de tomar ese tiempo santo, sagrado, así como no quieres que nadie te moleste cuando está mirando tu película. Lo que sea, así como tú quieres un tiempo para relajarte, estar ahí en tu casa, como sea, así debe de ser serio, dedicado a esos 30 minutos donde abre las Escrituras y cuando el muchacho va a creer. Cállate. Atiende la palabra de Dios para que la palabra de Dios te atienda a ti. Dedícale tiempo y llénate del conocimiento de su palabra. Lee las Escrituras. Dile a alguien. Así se callan las voces. Solo deben 10 minutos más. No puedo terminar el mensaje, pero así se callan las voces. Es una de las formas de callar las voces. Otra forma es apartándose a lugares donde no oiga a nadie. Pero una de las formas es llenarte de la palabra de Dios. Yo iba hacia Panamá. Iba en un avión. Imagínese la bulla que hay en el avión. Pero yo comencé a mirar, a leer las Escrituras y a mirar esas películas que hicieron los brasileños, la de cual es Diana Lassiter. Lázaro, esta de Nabucodonosor.
Yo iba mirando a Daniel. Y yo iba. Llegó un momento que ya tenía 40 minutos. Mirando esas películas cristianas que yo dije, deben una plataforma. Quiero soltar lo que calgo, porque yo me iba llenando de la palabra de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Número 2. Primero calla las voces. Número 2. Presta atención. Acontecerá que se oyera atentamente la voz de Jehová, tu Dios. La Biblia habla de prestar atención. Tú no te has interesado en hablarle al que no le presta su atención. Número 3. Voy rápido. Una relación con Dios. Cada uno de estos puntos sería un mensaje de 40 minutos, pero lo estoy reduciendo para que tú y el Espíritu Santo lo estudien en casa. Número 3. Una relación con Dios te ayudará y te facilitará escuchar la voz de Dios normal, porque tú serás normal. Cuando tienes una relación con Dios, que es leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, esperar en su presencia, eso te ayudará a desarrollar una relación con Dios. Si usted nota, yo no le estoy predicando a apóstoles, yo le estoy predicando a usted, porque la gente cree que la relación con Dios solo para los profetas. La relación con Dios es para ti y es para mí, y para todo aquel a quien Dios tenga misericordia. Oír la voz de Dios es relacionarse con Dios. Alguien no está aquí, y es relacionarse emocionalmente, sentimentalmente. No hay forma de que Dayana me llame si yo tengo acceso a su voz. Aunque no conozca la cara de quien llame o el número al segundo, yo identificaré que es Dayana, porque tenemos una relación en todos los niveles. Emocionalmente, físicamente, pasamos tiempo. Así que ella sabe cuando yo estoy enojado. Ella sabe cuando es tiempo de corregir algo en mí que hay que corregirlo. Yo sé cuando ella me dice, mi amor, ¿cómo? ¿Tú estás? No, yo no tengo nada. Si Pinocho existiera, Pinocho es la nariz tuviera ya, o cuando ella me dice, ¿cómo te sientes? Yo estoy bien. Ella conoce los alemanes, las emociones, la actitud, y sabe, o yo sé que algo no está bien, porque unos 25 años casi juntos nos hace desarrollar una afinidad para conocernos uno al otro. Eso mismo pasará con el Espíritu Santo si pasas tiempo con Él. Alguien tiene que decir, aleluya que está aquí hoy. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo la conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Las ovejas tienen dirección por causa del tiempo que pasa con el pastor. Escuchan su voz. Yo vi un video donde pusieron unos turistas a llamar un grupo de ovejas y las ovejas se quedan comiendo. Vino el pastor y las llamó y todas se alinearon. Las ovejas no ven de lejos. Se cree que no ven de lejos, pero tienen un oído. Ellas no necesitan ver al pastor. Ellas solo necesitan oírlo. Tú no necesitas ver a Dios para ser dirigido por Dios. Tú lo que necesitas es oír al Espíritu Santo. Aleluya. Y en esta mañana yo creo que a alguien se le va a despertar la habilidad dada por el Espíritu de Dios para escuchar al Espíritu de Dios. Alguien me dijo, pastor, que tengo un casete como crezco. Le dije, estudia sobre el Espíritu Santo. Y cuando tú estudias el Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que te enseña el Espíritu Santo. Alguien tiene que adorar a Dios. No me quiero pasar de tiempo, una relación con Dios, como lo atiene las ovejas con el pastor. Sigo, paro, una relación. El factor tiempo que pasan las ovejas con el pastor es la clave. Tú eres un desconocido, con quien tú no pasas tiempo, o el que no pasa tiempo contigo es un desconocido. Tú te vas 20 días de viaje sin hablar con tu pareja, y cuando tú vuelves, tú sientes como que casi no se conocen. El factor tiempo es importante. Pasar tiempo en la presencia de Dios. Número 4. Exactamente lo que acabo de decir. Pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo conocer si es Dios que te está hablando en tu interior o no? Este es otro tema para predicarlo en otro dominio.
¿Cómo saber si Dios está hablando en tu interior? Dile a alguien, no te duermas, que tú no te duermes mirando muñequito. Escúchame, por favor. ¿Cómo conozco la voz de Dios? Cuando hablamos de conocer la voz de Dios, nos referimos a pensamientos, a ideas, a informaciones que vienen a nuestra mente de una manera repentina y sin ningún origen lógico. Esto yo no tengo tiempo para explicarlo porque aquí hay un secreto poderoso. Porque resulta que muchos de ustedes han estado oyendo a Dios, pero no lo saben. Porque han confundido la voz en su interior de Dios con las voces suyas, y a veces bien fina, difícil de discernir cuando no tiene la relación de una oveja con un pastor. La voz de Dios muchas veces viene como pensamiento, ideas, información que vienen a nuestra mente de una manera repentina y sin ningún origen lógico. No tengo el tiempo para explicarlo. Estoy manejando o estoy cocinando. Aunque ustedes no lo crean, mi esposa no me lo cree. Yo he cocinado antes. Y estoy cocinando y de pronto lo que estoy pensando es, en el arroz que no tengo que mover. Ya, se mueve, ¿verdad? Ya, no se deje así. No me miren porque si Andy cocina nos mata todo, ¿eh? Tengo que pensar en mover el arroz y de pronto moviendo el arroz y mirando en la carne, María tiene un problema en el corazón. Llámala, dile que yo la perdono. Espérate, yo lo que estaba pensando en Arroy, de repentinamente, de un origen no lógico, me llega un pensamiento. Esa es voz de Dios hablándote. Hay alguien que pueda. La voz de Dios no puede ser producida por ti. Aleluya. Luego, voy a hablar de la parte que te toca para esto, que es percibir. Pero, ahorita, entonces pensamiento, ideas que no son generadas por ti, que son repentina. De repente, vas manejando para el trabajo, y de repente, en tu mente, aparece la imagen del hermano tal, y un sentimiento de que hay que ayudarlo con una ofrenda. Tú no estabas pensando en él, ni tenías ese sentimiento, así que tú debes de hacerle caso a esto, llamar al hermano, y seguro que va a encontrar que tiene una necesidad. Es yo diciéndote, dale, de lo que yo te he dado. Esa es la forma de escuchar la voz del Espíritu Santo. Este es un punto que me gustaría luego compartirlo más con ustedes. Estoy hablando con ustedes. ¿Cuáles son los beneficios de oír, obedecer, lo precepto de Dios y vivir conforme a lo que Él dice? Lo primero es oírlo. Lo segundo es obedecerlo. Y en mi obediencia le agrado. Y cuando Él está agradado me da favores, y sus favores me ayudan a vivir mejor que todo el mundo. Alguien tiene que alabar a Dios un día, dándole un poquitito maestro pensamiento, idea, sentir emociones espirituales que vienen un día. Estoy en donde era que estábamos. Por ahí. ¿Cuál es la capital de Houston, donde ustedes me llevaron? Que fuimos todo el grupo. ¿En cómo? Ostentejé. Estamos allí. Entro al baño. Está deshidratado el lugar. La iglesia está llena. Y entro al baño. Lávame la mano. Y de pronto cae un cabello, largo y canoso. Yo digo, bueno, yo estoy perdiendo casi mi cabello. Usted no puede ser mío. Y de pronto se va. Parece natural, pero no es natural. Así que inmediatamente me vino un pensamiento. Yo no escucho una voz dible. Ese cabello pertenece a una mujer que es la más canosa de todas, y que tiene una enfermedad así, 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 así. No me vino la voz de Dios. Dible. Vino un pensamiento, una idea. Ese cabello le pertenece a una mujer que tiene mucha cana. Está enferma de una enfermedad así, así, así. Y después vuelve así. Y volví al punto en donde me estaba lavando la mano. ¿Entendió? Así que no es natural. Ahora tengo la plena confianza de que soy así. Me paro y digo, ustedes estaban allá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una mujer que tiene canas. ¿Se acuerdan? Así, así, así pasó.
y fue curada por el poder de Dios. Escúchame, yo no generé el milagro, yo solo seguí las instrucciones para que se manifestara el milagro. Pero escúchame bien, termino aquí. Dios dice en Deuteronomio, si escuchan mi voz, yo los voy a bendecir. Y hay 7 bendiciones, hay más. Pero les señalo 7 que se van a liberar sobre aquel que escucha la voz de Dios, si sigue voces, que no es la de Dios. Pobrecita de ti, pobrecito de ti, miserable, será. Y no voy a decir más nada para no dañar mi mensaje poético. Pero quiero que escuchen esto. Dios promete bendiciones. Primero dice, yo te exaltaré la voz de Dios. No eleva, no saca de abajo y no eleva hacia arriba, exaltación y grandeza. Hay para aquellos que obedecen y escuchan la voz de Dios. Escúcheme voy con las 7 bendiciones. Primero, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Donde quiera que te mueves, la bendición estará contigo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Será bendito tú, y será bendito hasta la perrita que tú tienes cuando escucha la voz de Dios. La bendición te invade a ti, e invade tu tierra, tu casa, tu hijo, el vientre, todo, cuando obedece la voz de Dios. La voz de Dios se va a asegurar de que tanto tú que tu casa sea bendita, alguien diga aleluya. Las personas que dependen de la agricultura, aquí está la clave para que prospere su tierra, será bendito el fruto de tu tierra. Hasta la tierra va a producir lo necesario para bendición de tu casa. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Hasta tus instrumentos serán bendito de Dios. Todo lo que tú cocines con ese caldero no engorda, pero mejora. Dios va a bendecir hasta los instrumentos de tu casa. Parece exagerado, ¿verdad? Pero así está en la Escritura. 4. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Saldrá bien y entrará mejor porque el Dios que te saca es el Dios que te entra. El Dios que te llevó a esta tierra es el Dios que te regresa con bendición. Tu entrar y tu salir será bendito y será dirigido por Dios. 5. Jehová derrotará a tus enemigos. Cuando oye la voz de Dios, no tienes que pelear tú. Jehová mismo se toma el pleito, la guerra para él. Alguien grite aleluya, alguien grite aleluya. La Biblia dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. En pocas palabras, cuando oyes y obedeces la voz de Dios, eres imparable, eres indestructible. No hay brujos, no hay envidia, no hay políticos, no hay quien detenga y destruya a lo que Dios ha puesto contigo. Prepárate porque tú tienes ya tu defensor, no como esos abogados que dicen los defensores. No, no, no. Este es el defensor de los huérfanos, este es el Cristo de la gloria. Te prepare porque tu próxima batalla la va a pelear Jehová, porque Él peleará mi batalla. Yo tranquilo estaré. Vamos, dime a alguien, no pelezco con el jefe, no pelezco con los demonios, no pelezco con la situación, no pelezco con la emoción. Llama al campeón, llama al guerrero, llama al campeón. Dios está dispuesto a pelear tus batallas. Si tú estás dispuesto a oírlo y obedecerlo, yo siento que la unción dimensionó. Aquí, Dios peleará tu batalla, pa' todos los de por mí. Que estén peleando un caso con migración. Dios peleará con migración si es necesario. Alguien tiene que alabar a Dios. No, pastor, oré porque la fiscalía me tiene para allí y para acá. No sé qué hacer. Dios se va a meter en la fiscalía. Dios se va a meter en el abogado. Dios va a pelear con el juez si es necesario. Porque el que obedece a Dios pasa de ser un humano normal a ser la niña de los ojos de Jehová. Esculpido. Estamos en su mano.
Dile aleluya. Dile aleluya. Tú sabes lo que por un camino vienen tus enemigos y huyen por 7. Es decir, que es tanto el espanto que Jehová crea que ellos tienen que romper árbol y abrir camino, porque si se quedan, Jehová lo quebrantará y nunca más se levantarán. No temas delante de gente más fuerte que tú, cuando tú tienes más fuerte de todos. Jehová pelea por aquello que oyen y obedecen su voz. 6. Jehová bendice todo lo que tu mano toca. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Bendecido, bendecido. Todo lo que toca a alguien que oye a Dios es bendecido y prosperado, si alguien puede creer en esa bendición. Grítenme. Una amén. Así que todo es escucha y obedece a Dios. Si estás escuchando a Dios y obedeciendo a Dios, desde que llega a tu casa, pone la mano a la cama, al microondas, a la ventana, a la televisión, al celular, a todo bendecido. Ponle la mano a ese negocio. Bendecido el que oye, a Dios le prospera su negocio. El que oye, a Dios le prospera su empresa. Si oyere, obedeciere, si oyere, obedeciere, todo lo que tocas prosperará. Pastor, ¿cuál es la clave para prosperar? Oír y obedecer. ¿Cuál es la clave del éxito? Oír y obedecer. Se oyere. Pero a veces tú pasas 8 horas oyendo al que tiene éxito en vez de oír al que da el éxito, pero no te pueden hacer exitoso. Pero Dios, sí, alguien grite, aleluya. Si todavía está aquí, lo que toque con tu mano será bendecido. Así que si hay una resistencia en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, en tu tierra, en la vaca esa que tienes allá, y tú ves que la vaca no pares, plántate como una mujer de Dios y dice, diablo, yo le obedezco a Dios. Sal de la vaca, suéltala para que para, suéltame tierra para que produzca maíz, suéltame tierra para que produzca la caña, la yuca, el plátano, la papaya, los frutos. Que un granjero se levante hoy, que un granjero, pongan la cámara aquí, que un granjero se levante hoy. Proclámenlo, Dios proclama, no se asuste conmigo, yo me veo rudo, pero soy un pan espiritual, y la última bendición que le toco, serás cabeza y no cola, y dice, te pondrás, yo va por cabeza y no por cola, y estará encima solamente arriba. Ay, 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 ay. Y no estará abajo, si obedeciera los mandamientos del gran tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guarde y lo cumple. Si acabó ser cola. Dios te llama a ser cabeza, si oye y obedece, cabeza eres y no cola. Alguien diga, aleluya. Alguien diga, aleluya. Yo profetizo sobre lo que están allá arriba. Los de aquí abajo no me mueven para darle nada. Los que están allá arriba, profetizo que se terminó el tiempo de ser cola, que es tiempo de ser cabeza, que se terminó el tiempo de estar atrás y es tiempo de estar adelante. Llegó el tiempo de avanzar. Llegó el tiempo. Alguien tiene que alabar a Dios. Bueno, los que están aquí abajo se animaron. Le profetizo que el tiempo de estar abajo terminó, que es tiempo de estar arriba. Es tiempo de crecer a sí mismo de pies. Kansas City es Kansas City. En pleno invierno, con el sudor de tu frente, comerá. Yo necesito que le profetice a alguien. Yo necesito que le profetice a alguien y le diles, si acabo tu tiempo de ser cola, si acabo tu tiempo de estar atrás, Dios te llama para estar adelante. Si acabo vivir debajo, Dios te va a poner por encima. Dayani, me gusta eso. Estará por encima siempre. Alguien tiene que alabar a Dios. Donde quiera que entres, Dios te pondrá por encima. Oh, gloria al que reina por los siglos. Si escuchas la voz de Dios y la obedeces, los problemas no estarán por encima de ti. La falta de dinero, la economía, no estarán por encima de ti. Dios
te va a poner por encima de todo. Y me gusta la parte que dice, estarás por encima siempre. Dios te llamó a estar arriba siempre, porque es quien adiestra mis manos para la batalla y mis pies para andar en las alturas. Dios te está llamando a caminar en las alturas. Deja de estar abajo. Abajo están las serpientes, las cucarachas, las lombrices. Tú eres un águila. Remóntate a las alturas. Remóntate. Pon estas palabras en tu corazón. Háblalas. Dayana, tú sabes que le digo a José, háblalas. Porque la palabra crea, la palabra trae bendición. Háblala. Estas 7 bendiciones las voy a colocar en las redes. Imprímelas, descárgalas, ponlas en el espejo y cada vez que te peines, míralas. Cepíllate y recuerda que todo lo que toques con tu mano será bendecido. Por un camino vendrán mis enemigos, por 7 caminos huirán. La gente usa rosarios aquí. Tú usa la palabra. Confiesa la palabra, declara la palabra, grita la palabra, piensa en la palabra. Cuando entres a una oficina, lleva contigo el verso que dice, yo seré cabeza y no cola. Estaré arriba y no abajo. Estaré por encima. ¿Hay alguien que quiera estar por encima de todo diagnóstico, por encima de toda lucha? Vi un video en las redes donde todos estábamos enredados. Era una comedia. Estaban haciendo fila para ver a un doctor y había como 15 personas. Llegó un hombre y se puso primero en la fila, pero vino otro más grande y lo desplazó. Así, varios más lo empujaron hasta dejarlo al final. De repente el doctor abrió una puerta lateral y llamó a ese hombre al frente, riéndose. Dios va a hacer esto contigo. Quien quiso verte atrás tendrá que verte adelante. Grítalo. El que quiso verme atrás, me verá adelante porque Jehová me pone por encima. Es profundamente reconfortante considerar que Dios nos ama tanto que ha diseñado un plan para nuestras vidas. Y lo hizo incluso antes de que existiéramos, porque Dios lo sabe todo desde siempre. Así que no eres un accidente. Dios tenía un plan para tu vida. Ahora bien, que lo hayas comprendido o no, es otra cuestión. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El hecho de que tenga un plan es una expresión de su amor por nosotros, y Dios piensa tanto en nosotros que quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene un plan revelado en su palabra, y si simplemente seguimos su palabra, seguimos su plan. Tendremos una vida plena. Su plan siempre es el mejor. No siempre es el más fácil, pero sí el mejor. A veces, su plan puede llevarnos a escalar montañas o a atravesar valles, lo que sea, pero Dios tiene un plan. Y empiezo este mensaje preguntándote, ¿le has pedido a Dios que te muestre el plan para tu vida? ¿Le has preguntado si estás siguiendo su voluntad y propósito para tu vida? ¿O creciste pensando, haré esto o aquello, lo que sea más conveniente? Si nunca le has dicho a Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida, ¿cuál es tu plan para mi vida? Si nunca lo has pensado, deberías hacerlo ahora. Y este es un buen momento para pensarlo en este mensaje, porque sin duda Dios ha diseñado un plan. Y la pregunta es, si Dios tiene un plan, ¿está dispuesto a guiarnos en ese plan? La respuesta es sí, porque Dios dice esto. En el Salmo 32, Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y de eso quiero hablar. La idea de que Dios sea mi guía. Y debo estar dispuesto a escuchar lo que dice. Dios tiene un plan para tu vida, y Él continuamente nos da sentido de dirección, pero si no estamos escuchando, lo perderemos. Porque, mira, una cosa es ser guiados y otra cosa es escuchar, y de eso quiero hablar hoy. Nuestra responsabilidad es escuchar a Dios. Ahora vayamos un momento a Marcos capítulo 4. Hay 3 pasajes aquí en Marcos que quiero que notes, porque Jesús estaba muy consciente de esto.
ya que cuando hablaba quería que la gente lo escuchara. Leamos en Marcos 4 desde el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y era tan grande la multitud que él se subió a un bote a enseñar, y la multitud estaba a la orilla del mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y así comienza. Oíd. Aquí el sembrador salió a sembrar. Y comienza esta parábola diciendo, oíd. Y si vamos al versículo 23 del mismo capítulo, dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oís. No solo es necesario escuchar, sino ser cuidadoso con lo que escuchamos. Y más adelante veamos el capítulo 7 aquí en Marcos. Veamos el capítulo 7 en el versículo 14 de Marcos capítulo 7 y comienza así. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Porque sabía que cualquier cosa que dijera, si no escuchaban, no les beneficiaría nada. Y es interesante que en Juan, por ejemplo, en otras partes de los evangelios también, pero en Juan Jesús dice, de cierto os digo, que era su forma de decir, esto es muy importante, es palabra de autoridad, esta es la verdad, lo necesitan. Escuchen bien, no se pierdan nada de lo que diré. Y decía de cierto. Uno de los ejemplos de esto es cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Jesús, sabemos que eres maestro en nombre de Dios porque vemos los milagros que haces. De inmediato Jesús le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No había duda al respecto, de cierto os digo. Y creo que el Señor sigue diciéndonos eso, de cierto os digo cuando nos habla. Quiere darnos sentido de dirección para nuestra vida. Quiere que entendamos cuán importante es lo que Él nos dice. Piense en esto. Jesús nunca dijo algo que no fuese importante. No abordaba temas casualmente, hablaba con claridad. Y su meta era darnos dirección. Su meta era guiarles a tomar buenas decisiones piadosas en su vida. Y pienso en cómo el Señor dijo, de cierto os digo. O sea, sin duda alguna, es palabra de autoridad absoluta. Y 25 veces solo en el Evangelio de Juan vemos que Jesús comienza una conversación así. De cierto os digo. O sea, lo que les diré es muy importante. Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía, siéntate, quiero hablar contigo. Eso significaba, tal vez he hecho algo malo. Pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado. La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted. Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá. Pero Dios no habla. Mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces, mediante otras personas, escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar, y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto. Y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos y hablarnos. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos cómo habla Dios. Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad. Este es la autoridad. Y si usted asista a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual. Pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas.
¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos, y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección. Y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría, ¿por qué no está escuchándolo? Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su Espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios? ¿O solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice en el nombre de Jesús, Amén, y se levante y hace lo que planea hacer, esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan, Él quiere mostrarle cuál es el plan. Dios quiere guiar en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted, en su vida, y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias. Hay cosas que nos pasan, y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve, y lo primero que pensé, cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso. Pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché. No en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que si lo hizo y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas, pero tiene que preguntarse ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje. Y luego, a veces, Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted, o a alguien con quien a usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces, Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar, sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto, antes de empezar a hablar y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse, o lo que sea. ¿Por qué no toma tiempo para estar callado y solo se siente en silencio y le dice, Padre Celestial, ¿necesito escucharte? Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y, al hacerlo, no diga, oh, bueno, fue mi imaginación. No, Dios promete guiarle. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. A menudo, para la gente es difícil estar dispuesta a hacer eso y reconocerlo. Ahora, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? A menudo la gente dice, no estoy seguro de que Dios esté hablando. Bueno, en primer lugar, siempre es congruente con la palabra de Dios. Siempre armoniza con la palabra de Dios. Dios no le dirá nada que vaya en desacuerdo con la palabra de Dios, y por lo general, Dios nos habla en silencio, de forma sutil, como un suspiro. Usted ya sabe que vino de Dios. Es indiferente lo que piensen todos los demás. Usted sabe que Dios le habló a su corazón. Cuando Dios le hable, le hablará de un modo que es la forma indicada que Él sabe que usted puede escucharle. Siempre es claramente. Dios nunca le vendrá con palabrerías vanas o en cuanto a nada. Él le dirá exactamente qué hacer. Mire, Dios no usa palabras de más. Él va directo al grano y dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas tal cosa. Empieza esto, y para aquello. Quiero que empieces a leer la Biblia todos los días. Si Dios le dice eso, ¿sabe por qué? Porque quiere guiarle en algún asunto que se aborda en su palabra. Y algunas veces habrá un choque entre lo que Dios le diga y lo que quizás sientan los demás. Por eso no hay que decirle a todo el mundo lo que Dios le haya dicho. Segundo, muchas cosas que Dios nos dice chocan con nuestra carne. Eso no encaja contigo. No quiero que vayas por ese rumbo. No quiero que te involucres en esa relación. Muy específico y claro. Y siempre le habla a nuestro espíritu. Así que Dios hablará. Nuestra responsabilidad es escuchar. Ahora, pienso en cómo algunas personas están en sintonía con Dios. Sintonizan cierto estilo de música, sintonizan ciertas emisoras que escuchan o noticias o lo que sea, pero si sintoniza su corazón a Dios, y usted dirá, ¿cómo sintonizo mi corazón a Dios? Le diré, ¿cómo? Aparte un tiempo definido para sentarse en quietud y diga, Señor, quiero que le hables a mi corazón. Se sorprenderá al comenzar a sentir la presencia de Dios en su vida. Usted dirá, pues nunca lo he sentido. ¿Le ha dado la oportunidad? Él ha prometido. Escuche, Dios ha prometido en su palabra guiarnos. Y, para que Dios nos guíe, debemos estar dispuestos a escucharlo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a escuchar? Le sorprenderá cuán claramente Dios le hablará a su corazón si está dispuesto a escucharlo. Alguien dirá, ¿y cómo capta Dios nuestra atención? Pues una forma de captar nuestra atención es que nos inquieta. Y recuerdo una de las primeras veces en que me di cuenta de eso en mi vida, mi esposa y yo planeábamos ir a California con la Junta de Misiones Nacionales, así se llamaba en aquel entonces, a trabajar en una iglesia durante el verano libre, junio, julio y agosto. Parecía buena idea. Y yo sentía que era lo correcto. Un sábado en la mañana me desperté sintiendo gran inquietud. Pensé, ¿qué es esto? Y sabía bien que ese sentimiento venía de Dios. Esa sensación de desasosiego no tenía idea del motivo, así que le dije a ella, necesito tiempo para orar y pedirle a Dios que me dé dirección. Así que me arrodillé. Y recuerdo que el sábado en la mañana, desde las 9, no sé la hora exacta, pero sé que estuve ahí hasta las 6 de la tarde. Me sentía muy intranquilo, orando. Señor, ¿qué es Login? Lo que Dios me dijo fue tan distinto a lo que yo esperaba. Me dijo, quiero que vayas a las montañas y pases allí estos 3 meses. Relájate y confía en mí. Eso me pareció muy egoísta. Ve a las montañas. Y resulta que su papá ya había dado una casa allá, así que íbamos a empacar para ir a las montañas por 3 meses a relajarnos, mientras podríamos estar sirviendo a Dios. Eso es todo lo que recibí. Fuimos a las montañas. Íbamos a ir a California.
Fuimos a las montañas de Carolina del Norte. Teníamos quizás un mes y un día estábamos pescando y alguien bajó al muelle y me preguntó, ¿es usted Charles Stanley? Le dije, sí, señor. ¿Es estudiante del seminario? Sí, señor. Para resumirlo, me preguntó, ¿estaría dispuesto a predicar en nuestra iglesia este domingo? Nuestro pastor está de vacaciones, pues yo no lo conocía, no sabía nada de la iglesia ni nada de ese lugar. Pero le dije sí. Así que fui y prediqué. Y me dijeron, ¿predicaría el próximo domingo? Dije que sí. Luego dijeron, tenemos una fiesta esta noche en la iglesia. ¿Puede venir? Dije que sí. La siguiente petición fue que fuese su pastor. Pensé, no, porque me falta otro año en el seminario. Y para resumir un cuento largo, terminé siendo pastor después de terminar el seminario. Si hubiera ignorado la inquietud que tenía mi espíritu, habría ido a California y probablemente hubiera hecho un buen trabajo mediocre, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, mucha atención, su plan fue totalmente distinto a lo que yo hubiera pensado. Pero para llevarme a las montañas, a esa iglesia, y a enseñar en ese instituto bíblico y las demás cosas que sucedieron hasta finalmente traerme a Atlanta y al mundo entero, suponga que le hubiera dicho no a Dios. Por eso es tan importante que escuchemos con atención. Entonces, cuando dice desierto, desierto, eso es lo que quiere decir. A veces nos da ese sentimiento de inquietud, a veces susurra sutilmente, esto es lo que quiero que hagas. Quizás alguien pregunte, ¿habla Dios de manera audible? No creo que lo haga, el 99% de las veces. Quizás alguien pregunte, ¿alguna vez le ha hablado Dios a usted en voz audible? En lo personal, quizás 1 o 2 veces lo escuché, pero eso no es normal. 2 momentos críticos. Lo escuché decir, Charles, no lo oí. No lo oí. Quizá me hubiera desmayado si lo hubiera oído. No escuché eso. Digámoslo así, fue tan alto y tan claro que fue como si hubiera sido audible. Dios sabe exactamente lo que se necesita para captar su atención. Dios sabe cómo detenerle con suficientes tiempos para que comience a escucharle, pero si usted determina que hará las cosas a su manera, que hará lo que le parezca, de todos modos, ¿le detendrá Dios? Algunas veces sí, otras veces no, y nadie sabe cuándo será. A mí me frenó en seco. Para usted, quizás no haga eso. Espero que usted sea sabio para escuchar mejor de lo que escuche yo hasta que recibió el mensaje. Pero todo eso es una expresión de amor. Dios dice, este es mi plan. Ahora, para tener un plan, debemos estar dispuestos a escuchar. Y creo que hay razones principales por las que la gente no escucha. A veces, las personas dicen, no creo que Dios hable hoy. Permítame decirle esto, está completamente equivocado. Dios habla hoy, y lo que le dice a cada quien, lo dice conforme a cuál sea la necesidad, y a lo que quiera decir, conforme a cuál sea el plan para su vida. Por eso es tan importante un corazón que escuche. Eso nos mantiene siempre en sintonía con Dios. Señor, ¿qué estás diciendo? Si alguien me dice, tengo una pregunta para usted, lo primero que pienso es, Señor, quiero estar seguro de que estoy escuchando lo necesario para dar la respuesta debida. Y piénselo, durante todo el día deberíamos estar en sintonía con Dios, porque, mire, Dios está en el proceso de hablarnos durante todo el día y toda la noche. ¿No se despierta a veces? A veces me despierto y pienso, Señor, ¿qué estás diciéndome? A veces de un sueño profundo, Dios nos despierta porque tiene toda nuestra atención, sin sonidos, ni ruidos, ni luces, nada. Quiere darnos guía para nuestra vida y es insensato tratar de vivir en esta época sin la guía de Dios.
y lo más sensato que podemos hacer es pedir a Dios su guía y dirección en cada decisión que tomemos. Entonces la gente dice, bueno, no estoy seguro de que Dios hable. Sí nos habla. ¿Cuál es el problema? Estamos muy ocupados. Pero la verdad es que no creemos en Dios ni valoramos su voz lo suficiente como para tomar tiempo para escucharlo. Por eso la gente no escucha a Dios, porque tienen sus mentes llenas de otras cosas. Y pienso que otra de las razones es por temor a lo que Dios pueda decir. Si abriera su corazón a Dios y le dijera, Señor, haré lo que quieras que haga, ¿está dispuesto a decir eso? He conocido a mucha gente que dice, no le diré eso a Dios porque no sé lo que Él me dirá. ¿Con eso dicen que no confían en Dios? Aquí está Dios con un plan perfecto para su vida, y no confían en Él, y su plan siempre es el mejor. Mire, nadie puede idear un mejor plan para su vida que el plan de Dios, porque Él es un Dios de amor, amor incondicional. Dios nos ama, ya sea que lo obedezcamos o no, porque Él es Dios, y antes de empezar a hablar, guarde silencio y déjelo hablar. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puedo decirle lo que le está diciendo. Dice que se arrepienta de sus pecados. Entregue su vida a Cristo. Él murió por usted. Derramó su sangre por usted. Es posible que Dios le perdone todos sus pecados y le dé un nuevo comienzo. Sé que Dios dirá eso, y espero que si usted no lo ha aceptado, lo haga ya. Si ya lo ha hecho, le pregunto, ¿pasa usted tiempo escuchando a Dios para tomar decisiones sabias en cada aspecto de su vida? Esa es mi oración por usted. Padre, cuán agradecidos estamos de que nos amas tanto como para hablarnos, y lo haces claramente. Nos ayudas a evadir las trampas que siempre están al acecho. Te pido que hagas de cada uno de nosotros un siervo oyente, para cumplir tu propósito y plan para nuestra vida, y que la influencia de nuestra vida sea tal que impacte grandemente a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros seres queridos, quienes nos rodean. Te pido que el Espíritu Santo nos haga oyentes activos, para que busquemos buenos consejos, en el nombre de Jesús. Amén.